tenemos dos preguntas. ¿Esa es la medida coercitiva válida para reducir el consumo de las drogas? ¿O es también el inicio de situaciones delincuenciales mucho más duras, como lo veremos en un cuadro que traigo de cuál es la composición de los reclusos de los Estados Unidos y cuáles son los mayores delitos que se cometen ahí? El otro punto es el de los actores invisibles. Resulta que en muchas ciudades y países se dedican al microtráfico, a capturar a quien está expendiendo en la esquina el microtráfico. Sí, hay que hacerlo, pero no se dedican con temas de inteligencia policial a determinar quiénes son los que hacen el ingreso del macrotráfico, porque ese microtráfico se alimenta de quienes traen la droga ya procesada en grandes cantidades para repartirlas en las ciudades. El otro punto es las rutas. Si son rutas que ya son conocidas, miramos cuál es el nivel de corrupción que hay de todos los estamentos, tanto administrativos como policivos, para saber si es un elemento fundamental en que haya crecido este proceso del microtráfico en la ciudad. Y el otro punto que determinamos es cuáles son los delitos que están asociados a la necesidad de consumir droga. Y entonces viene 3 puntos que quiero dejar por si hay algunas preguntas después de que termine la exposición. El mayor problema que tenemos en este momento en los jóvenes es cuando permitimos que hagan una desconexión ética con la sociedad. Cuando un joven hace la desconexión ética de los elementos mínimos de convivencia ciudadana, es cuando tenemos jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16 años que ya han cometido 4, 5, 6 crímenes atroces y son personas que con el argumento del vivir, ustedes vieron que en la época del 90 surgió esa teoría del vivir aquí y ahora. Eso es lo que están haciendo los jóvenes. Los estamos conduciendo a vivir el aquí y el ahora. Vivir un ratico supuestamente feliz porque ha conseguido una gran cantidad de dinero a costa de un homicidio o a costa de vender la droga en la ciudad. Y esa desconexión ética es una responsabilidad no solamente del Estado, sino es una responsabilidad de toda la sociedad. Cuando nosotros observamos niños que nos cuentan que han cometido ya 5, 6, 7 homicidios, que prácticamente una recuperación psicosocial de esta persona se hace mucho más difícil, decimos que una sociedad ha fracasado con los jóvenes. Y ese es el primer tema de la estigmatización de los jóvenes, cuando empezamos a decir todos los jóvenes están inmersos en este tipo de situación. Nosotros hicimos una encuesta con jóvenes en Bogotá, los invitamos, así como están todos ustedes, a los líderes de jóvenes, porque venía una campaña mediática de la prensa de que los jóvenes pandilleros, los jóvenes consumidores, los jóvenes de las tribus urbanas, los jóvenes depredadores, los jóvenes vandálicos. ¿Y qué encontramos? El 99.1% de los jóvenes construyen ciudad a través de las artes, a través del deporte, a través de la música, a través de actividades positivas de la ciudad. Encontramos en las estadísticas solamente 0,9% de los jóvenes que estaban inmersos en situaciones de contravenciones de la ley o en actividades delictivas menores. Y ese es el punto importante que tienen todos los gobiernos en el sentido de evitar que ese 0,9% de los jóvenes entren dentro de esa desconexión ética o esa desconexión moral que los conlleve a llevar actos atroces dentro de la sociedad. Esos delitos asociados
a la necesidad de consumir droga, que es el hurto simple que empieza en la casa, se lleva la olla o se lleva el televisor, se lleva esto para poder consumir la droga. Después la venta de los objetos robados, ya se reúnen pequeños grupitos para tener objetos robados, y después le parece mucho más fácil la venta de drogas que él mismo lleva a los colegios o le vende al vecindario. Y esto trae problemas que ustedes conocen muy bien, que son los conflictos durante la venta de drogas. En Bogotá el 40% de los homicidios se da por venganza entre gente que está en la ilegalidad, es decir, gente que está en actividades ilícitas, llámese drogas, robos, llámese procesos de lavado de activos, pero todos inmersos dentro de un submundo de la ilegalidad, porque ya han roto todos los cánones y las normatividades de la sociedad en los términos de convivencia. Pero el problema, si no le vamos poniendo freno, el problema sigue creciendo. En mi humilde concepto, lo que nos pasó en los años 80 le está pasando a México ahora. Y es la criminalidad basada en un cambio de identidad del Estado. Es decir, lo que quisieron los narcotraficantes en el año 80 fue crear paraestados donde no había cumplimiento de las normas constitucionales, sino habían las reglas y los códigos mafiosos que ellos imponían. Y ese proyecto criminal contra el Estado, que no es el cambio de las normas a través de la democracia, del voto, de la protesta, de la manifestación, sino a través de las balas, del asesinato, es uno de los problemas que estoy viendo que está volviendo a surgir y que hoy, en parte de lo que he observado, en México se está viviendo. Ustedes ya vieron que mataron candidatos a la gobernación, candidatos a la alcaldía, y es una criminalidad basada en el cambio de identidad de la sociedad. Es decir, que la normatividad no es válida, sino los códigos mafiosos que ellos imponen dentro del territorio y que tratan que el mayor número de ciudadanos cumplan ese código. Y lo vivimos en la persecución a Pablo Escobar, cuando habían barrios enteros que Pablo Escobar había construido en Medellín, que eran los que lo protegían y los mantenían fuera del alcance de las autoridades. Es decir, prácticamente sociedades o territorios que habían cambiado esa identidad, una identidad de sociedad, una identidad de construcción de ciudad, por una identidad con los códigos mafiosos que ellos imponían. Ese proceso de inversión de valores es otro de los talones de Aquiles que tiene la juventud. Esa juventud que inicia ese proceso de desconexión ética, lo miramos en las encuestas que se hacen en las cárceles de los jóvenes que han entrado a las cárceles. Familias desestructuradas, necesidades básicas insatisfechas, el mayor tiempo del día sin utilizarlo adecuadamente porque los padres trabajan y ellos tienen absoluta libertad de hacer todo tipo de actividades dentro del barrio, hace que ese enriquecimiento rápido sea uno de los cambios fundamentales de los valores que se ha dado en la sociedad. Es decir, que para poder acceder al dinero lo hacemos a través del sicariato. En Colombia un sicariato puede valer entre 1 millón, o sea, entre $10.000 o $5.000 hasta $100.000, dependiendo del personaje. Es un dinero rápido que obtienen y que si los altos niveles de impunidad no le permiten la captura, pues lo vuelve a ser reincidente en este tipo de actividades. Por eso, en los términos de esa desesperanza aprendida, los gobiernos y la sociedad
tiene que trazarse un plan de política pública de protección de los jóvenes hasta mínimo los 18 años. Claro que yo decía en la conferencia por la tarde que hay jóvenes de 25 años y en España que hay jóvenes de 40 que toca que sacarlos con abogado de la casa porque no se quieren ir. Pero realmente tiene que haber una protección del joven en las primeras etapas de su vida para que pueda tener la fortaleza, los valores éticos de soportar los embates de quienes están directamente relacionados con las actividades de las drogas y con las actividades ilícitas dentro de la sociedad. Dentro de esto hay varios niveles de riesgo que nosotros evaluamos. Un nivel de riesgo bajo que son jóvenes con las necesidades básicas insatisfechas, pero hay cierta estabilidad económica en el sentido de que hay al menos un miembro de la familia que tiene empleo, pero que inicia con el consumo experimental. Hasta ahí ese joven puede ser rescatado de todo el proceso que va conllevando el consumo de las drogas. ¿Me va diciendo la... ¿Cuánto me queda? Creo que se puede hablar más 15 minutos más o menos. Un riesgo medio que es ya cuando hay ese cambio de valores de la sociedad, el enriquecimiento rápido, el obtener más, el tener un nivel socioeconómico mejor a través del dinero, pero ya hay un consumo dirigido o social. Encontramos padres consumidores donde el hijo también empieza a ser consumidor. Consumidor social en el sentido de que lo hace porque está en una fiesta, pero después si está en un proceso de frustración o de alguna actividad problemática, entonces empieza un consumo mucho más repetitivo. Y ya un riesgo alto, que son las familias desestructuradas, familias con altos índices de violencia intrafamiliar, con desescolarización, y por eso nuestro primer tratamiento, porque todo el mundo habla de la prevención y el control, pero nadie habla de la previsión, que es el fundamento de la política pública de un Estado. Y la previsión que hemos hecho en Bogotá para los jóvenes es que 1.100.000 jóvenes tienen la escuela y el colegio gratuitamente. Y de ese 1.100.000 jóvenes que estudian gratuitamente, 750.000 consumen diariamente su alimento también gratuitamente para evitar que este joven tenga que salir a buscar sus necesidades básicas insatisfechas a través de las ilegalidades. Eso es prever lo que puede suceder en el futuro con aquellos jóvenes desescolarizados. Un joven desescolarizado es un joven vulnerable a todo tipo de actividades ilícitas, inclusive lo que se está observando hoy en día, que esos jóvenes son víctimas del abuso sexual, de ese circuito internacional de pederastas que creemos que vienen grandes buques o grandes contingentes de turistas extranjeros, pero dentro de ellos vienen grandes contingentes de pervertidores de nuestros jóvenes y para ellos no tenemos ningún tipo de protección. Y el otro proceso que tenemos es que todo joven, en el tema previsivo, es que todo joven que ha desertado escolarmente se le hace un proceso de reingreso escolar y se le da un subsidio escolar para que vuelva al colegio. Con eso está